Bueno, Caspatel y Dan Bongino por fin nos van a dar las respuestas que todos hemos estado esperando, amigos. Por fin nos van a contar todas las verdades difíciles. También vamos a repasar la larga historia del gobierno moviendo drogas por todo el mundo, y hablaremos sobre la filtración del vídeo sexual de Glenn Greenwald, y quién demonios podría querer chantajear y silenciar a periodistas. Bienvenidos de nuevo a Candes. Bueno, Dan Bongino y Caspatel por fin se están poniendo a investigar las preguntas difíciles a las que todos queremos respuestas. El pueblo estadounidense habló y ellos escucharon a absolutamente nadie. Porque mientras los archivos de Epstein siguen pudriéndose en el despacho de Pam Bondi, han reabierto la investigación. Pero no para quién trabajaba Epstein, ni si su red de tráfico sigue operativa o no, ni a quién chantajeó o cuáles fueron los actos de traición que pudieron haber cometido en nombre de él o de su empleador. No. Reabrieron la investigación sobre la bolsa de cocaína encontrada en la Casa Blanca de Joe Biden el 2 de julio de 2023. Jesse Waters, de Fox Primetime, solicitó mediante FOIA documentos relacionados con el caso de la cocaína, y los detalles no cuadran. Cuando la noticia salió a la luz en 2023, recibimos esta foto de la cocaína en el lugar donde supuestamente fue encontrada, en un compartimento de almacenamiento al azar que, casualmente, está en un punto ciego de las cámaras, donde no hay grabaciones de quién pudo haberla dejado allí. ¡Qué conveniente! Es especialmente conveniente porque el día que la noticia salió por primera vez, la cocaína se encontró primero en la biblioteca. Y luego MSNBC informó que se había encontrado cerca de la sala de situaciones. Pero finalmente se reveló que en realidad la habían encontrado dentro de este compartimento de almacenamiento al azar, donde fue fotografiada y documentada. Pero los documentos que obtuvo Jesse Waters, curiosamente, tenían tachada la ubicación donde fue encontrada. Así que, para que quede claro, nos dijeron dónde la encontraron, dentro del compartimento. Fotografiaron el lugar donde la encontraron, dentro del compartimento, pero luego lo tacharon en los documentos de la FOIA porque el lugar donde se encontró es información clasificada. ¡Qué coincidencia más extraña! Seguro que solo es un error. De hecho, la redacción en los documentos sobre los que informó Jesse Waters realmente parece una tapadera infantil. Es casi como si quisieran que estuviéramos mirando esto. Así que, aquí está Jesse Waters para ayudarnos a explicarlo. Cuando se encontró la cocaína por primera vez, dijeron que estaba en la biblioteca donde vive la primera familia. Tenemos una barra amarilla que indica clorhidrato de cocaína. Biblioteca. Luego hubo informes de que la cocaína en realidad se encontró fuera de la sala de situación. Ahora la investigación ha avanzado y por eso dice la entrada ejecutiva oeste, que, como ha señalado, está más cerca de la sala de situación. El servicio secreto entonces dijo, no. Estaba en una taquilla, con mucho tránsito de personas alrededor. Y sí, hay cámaras, pero esa taquilla en particular estaba en un punto ciego. ¿Cómo se puede confundir la biblioteca con la sala de situación y la sala de situación con las taquillas? Nos dijeron que no encontraron ningún ADN. Pero los documentos dicen que sí lo hicieron. ¿Recuerda? La bolsita de cocaína ha sido destruida. El servicio secreto tomó las pruebas de Quantico y las destruyó. No querían que el FBI las tuviera, pero hay más pruebas que no destruyeron. Un sobre con 3 tubos de ADN. ¿De dónde sacaron el ADN? Sacaron el ADN de la bolsita. Así que el servicio secreto mintió, y la Casa Blanca también. Si encontraron ADN en la bolsita, y el ADN fue procesado y trasladado a una cámara de pruebas para su conservación. Bueno, el presidente Trump tiene la mejor interpretación de toda la situación. Porque él simplemente lo dijo. Cuando le preguntaron a quién pertenecía la bolsita, simplemente dijo, bueno, a Joe o a Hunter. No sé, podría ser Joe. Tenemos un clip de él. En mi opinión, es Hunter y probablemente Joe. Porque, ya sabes, miras, Joe al comienzo de un discurso y tiene un poco de vida. No mucha vida.
Final discurso desastre. Ella- Ni siquiera puede encontrar la salida del escenario. Así que, ahí pasa algo. Y no me sorprendería que fuera para los dos. Creo que es para los dos, pero esa es mi opinión. Tío, cada vez que veo vídeos antiguos de Joe Biden, siento que tenemos que investigar todo el lío de la CIA y sus conejos. Pero eso es para otro día. Sobre la cocaína. Obviamente, todos sabemos que Hunter tenía un problema serio con el polvito. Y solo un recordatorio rápido, si quieres saber sobre algunas de las varias andanzas del viejo Hunter mientras se daba la buena vida con el dinero de los contribuyentes, puedes ver el contenido de su portátil en bidenlaptopmedia.com. O al menos, podías. Y luego volví para sacar unas capturas de pantalla para este episodio y me di cuenta de que ya no carga. La web está caída y tienes que ir a archive.org. Resulta que la página se cayó en algún momento de enero de este año. ¿Quién sabe? Quizás solo sea una coincidencia. Así que ahora, volveremos en un momento a la afinidad de la Casa Blanca por las drogas duras. Pero quiero hacer una pequeña pausa para hablar de una de mis teorías conspiranoicas favoritas sobre la familia Biden, de las que no oigo hablar lo suficiente. Porque Joe Biden es un político de carrera de toda la vida que parecía tener cierto potencial. Y cuando digo potencial, me refiero a que no era muy listo, incluso antes de volverse senil. Y era el tipo de marioneta que el Estado profundo podía llevar hasta la Casa Blanca, cosa que hicieron, obviamente. Pero su familia tiene todas las características, es realmente el caso de manual de ser chantajeados. Y odio cebarme con lo mismo, pero a mí me da la impresión de que la familia Biden podría haber tenido algunos manejadores israelíes rondando por ahí. La palabra clave aquí es podría. Este hilo que estamos a punto de tejer es en su mayoría pura especulación, probablemente todo sea oficialmente desinformación, pero es divertido. Y al menos por ahora, divertirse sigue siendo legal en Internet, así que denúnciame si quieres. Lo vamos a hacer. Porque si lo recuerdas, Joe Biden tenía un hijo que no era un perdedor ni un adicto a las drogas, Bo Biden, el hijo mayor de su anterior matrimonio con Nelia Biden, que trágicamente murió solo 6 semanas después de que Biden fuera elegido para el Senado. Ahora, no vamos a entrar en la teoría conspirativa de sacrificar a un ser querido de la que Kanye ha hablado abiertamente en el pasado, o al menos no por ahora, porque Bo Biden superó esta terrible tragedia, perdiendo a su madre y a su hermana pequeña, y demostró un potencial extraordinario. Y era el 44º fiscal general de Delaware cuando murió repentina y trágicamente de un glioblastoma. ¿Quién sabe hasta dónde podría haber llegado su carrera política? Y su esposa en duelo, Aye Olivier Biden, hizo lo que hacen todas las esposas en duelo, empezó a acostarse rápidamente con el hermano de su difunto marido, quien además estaba lidiando, presumiblemente, con una nueva y floreciente adicción al crack. Y sí, ahora tenemos titulares que dicen, la ex compartida de Bo y Hunter Biden. Incómodo. Así que vamos a desglosar esto. Hunter Biden, que estaba casado y tenía hijos, empezó a acostarse con la viuda de su hermano muerto cuando ambos tienen hijos, cuando han visto crecer a los hijos del otro. Hunter ni siquiera había finalizado su divorcio con su propia esposa y ya empieza a acostarse con su cuñada. Y sí, está de luto y se siente solo, y claramente está pasando por un mal momento. Además, una vez que empieza a fumar crack, todos sabemos que los yonkis del crack básicamente harían cualquier cosa por un subidón. Pero allí, presumiblemente una madre judía respetable, piensa e anda, mira. Un yonki del crack. Mi cuñado el yonki. Justo el tipo de hombre con el que quiero acostarme para superar la muerte de mi marido. Ahora, sé que es un poco rebuscado, pero ya que estamos aquí, considerad un posible escenario. Si Aye Biden fuera una controladora o un activo de inteligencia colocado en la familia Biden para apuntar al hijo mayor y más prometedor de la familia, esto podría explicar por qué haría algo tan depravado. Si acababas de ver arruinada tu increíblemente afortunada posición dentro de la familia Biden por culpa de un cáncer aleatorio, eso sería una posición increíblemente delicada de haber conseguido en primer lugar. No querrías tirar por la borda todo ese esfuerzo. Pero bueno, siempre podías liarte con el yonki. Quizá eso te mantenga involucrada en la familia.
Ahora, obviamente esto no salió demasiado bien, y una vez que el país se enteró de la historia, explotó en un gran escándalo, por mucho que los medios intentaran encubrirlo. Además, en ese momento, Hunter estaba de aquí para allá por todo el mundo, acostándose con prostitutas delante de la cámara, fumando crack delante de la cámara. Hay algunas fotos y vídeos realmente perturbadores en estos archivos. Pero quizá lo más inquietante, lo que a mí me parece más inquietante, es que todo el carrete de fotos de Hunter está archivado, y a lo largo de él, es bastante evidente que ha duplicado varias fotos una y otra vez. Puedes ver cuando ocurre esto en un carrete de fotos. Yo hago esto a menudo cuando estoy haciendo vídeos, y verás los mismos bloques de fotos idénticas aparecer en diferentes lugares a lo largo del carrete. Hunter Biden duplicó repetidamente fotos de su sobrina pequeña en bañador, a veces también con sus amigas menores de edad en bañador. Ahora, digamos simplemente que solo se me ocurre una razón por la que Hunter estaría duplicando ese tipo de fotos específicamente por todo su carrete. También hay varias fotos de contenido muy sexual que, al parecer, ella le compartió a él. Todo esto es realmente asqueroso, y obviamente no voy a mostrar ninguna de esas imágenes aquí. Si quieres profundizar más en la madriguera de abuso sexual infantil de la familia Biden, puedes buscar el diario de Ashley Biden, vídeos de Joe oliendo a niños y mirar el portátil por ti mismo. Es totalmente asqueroso. Pero nos estamos desviando de la desviación, así que volvamos al tema. Allí, la viuda de Bo Biden se acuesta con Hunter, el adicto al crack. Y eso dura 3 años, hasta 2019, cuando el escándalo ya es un poco demasiado escandaloso. Y entonces, de la nada, Hunter Biden conoce a otra encantadora y joven mujer judía llamada Melissa Cohen. Melissa Cohen es así. Es una joven y guapa cineasta rubia de Sudáfrica, y ve a este adicto al crack sin dientes y piensa, ese es mi chico. Ese es el tío que he estado esperando toda mi vida para que me conquiste. De hecho, se enamoran tan locamente que se casan, se hacen tatuajes iguales de Salom, y en menos de una semana, se quedan embarazados, prácticamente de inmediato. Su hijo nace unos 10 meses después de conocerse. Ahora, obviamente, esto es una especulación. No hay pruebas ni evidencias de estas conexiones que estoy señalando, y es totalmente posible que me equivoque y que Melissa Cohen realmente solo ame a tipos de 50 años adictos al crack que acaban de salir de una relación con su cuñada. Pero aquí tienes una familia, como la familia Kennedy, que objetivamente es un objetivo principal para cualquier agencia de inteligencia que exista. Sabemos con certeza que Hunter estaba recopilando enormes cantidades de archivos de chantaje sobre sí mismo a petición de alguien. Él mismo lo dice en algunos de los vídeos del portátil, aunque nunca especifica quién exactamente le está coaccionando para grabar y fotografiar todo este comportamiento. Está bastante claro que no lo hace solo por diversión. Supuestamente, Hunter tenía 3 o 4 portátiles llenos de material de chantaje recopilado, y habla de ello en algunos de esos vídeos. Pero, casualmente, dejó este portátil y se olvidó de él en una tienda de reparación cualquiera, lo cual, para mí, casi suena como un grito de ayuda o algún tipo de intento de librarse del control de sus chantajistas, pero quién sabe realmente. Sin embargo, más allá de los portátiles, tenemos a 2 mujeres judías diferentes en la familia Biden actuando de maneras muy sospechosas. Primero, Allie, que parece desesperada por mantener su posición en la familia y está dispuesta a acostarse con su cuñado drogadicto para conseguirlo. ¿Quién sabe qué papel pudo haber jugado ella en su adicción o en el chantaje? Pero luego Melissa Cohen toma el relevo justo donde lo dejó allí y atrapa a nuestro chico Hunter en cuanto allí tiene que apartarse. Quiero decir, cuando miras a un hombre envejecido como Joe Biden en la década de 2010, un hombre al final de su carrera, ¿cuál crees que sería la forma más efectiva de controlar a un hombre así? ¿Su último hijo vivo? ¿Sus nietos? Solo Dios sabe lo que pueden tener sobre Hunter más allá de lo que ya ha salido a la luz. ¿Crees que podrían tener vídeos de Hunter violando a un niño cuando estaba desmayado en una juerga de cocaína? Porque, basándonos en el propio testimonio de Hunter y en lo que vemos en el portátil, esa habría sido la operación más fácil que podrías haber hecho jamás. No habría hecho falta ninguna habilidad. Literalmente, podrías haberle encontrado a mitad de una juerga y decirle que tenías más drogas y chicas en tu casa, y asunto resuelto. Es totalmente posible, incluso probable,
Que alguien tenga un tipo de chantaje sobre Hunter que podría meterle en la cárcel durante mucho tiempo. Sabemos que Israel ya ha atacado al presidente de Estados Unidos anteriormente, como cuando Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca de Clinton 17 veces. Ahora, miremos la presidencia de Joe Biden. ¿Vemos alguna evidencia de que estaba siendo controlado? ¿Es remotamente posible que tal vez estuviera recibiendo órdenes de alguien que ejercía un poderoso chantaje sobre su último hijo vivo? No. No. Eso sería una locura, amigo. Eso sería una locura. Estoy seguro de que todo son solo coincidencias. Pero bueno, simplemente tenía que meterme en esa misión secundaria porque me parece divertidísimo y un poco gracioso. También es súper trágico. Pero estábamos hablando de la cocaína que se encontró en la Casa Blanca. Y pensé que ahora sería un buen momento para recordarnos a todos que la Casa Blanca, o más concretamente el Estado Profundo, siempre ha tenido cierta debilidad por los narcóticos. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa en medio de tanta seriedad para escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores. Quiero tomarme un momento para hablaros de Take Lean. Vais a pensar que estoy hablando de inyecciones para perder peso, pero no es así. Estos testimonios sorprendentes sobre la pérdida de peso provienen de un suplemento formulado por médicos llamado Lean. Patty S. dijo, por fin un producto para perder peso que funciona. Quería perder 9 kilos y Lean me quitó el apetito. Lori M. escribió, me costaba perder peso y Lean ha sido mi salvación. He estado perdiendo un par de kilos a la semana. Y Kelly F. dijo, increíble. Noté un aumento de energía y una pérdida de peso. Recomendaría. Lean fue creado por un médico e investigador universitario para lograr los objetivos de los GLP-1, pero sin necesidad de inyecciones. Los ingredientes estudiados en Lean han demostrado reducir el azúcar en sangre, disminuir radicalmente el apetito y quemar grasa convirtiéndola en energía. Si te cuesta perder peso y una dieta saludable y el ejercicio no son suficientes, Lean es para ti. Empieza ahora con un 20% de descuento. Solo tienes que usar el código CANDACE20 en takelean.com. Eso es, el código CANDACE20 en takelean.com. De nuevo, takelean.com. Los resultados pueden variar. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad, ni sustituyen la atención de un profesional sanitario. Vale, un momento rápido para hablaros de Tax Network Estados Unidos. Puede que el día de impuestos ya haya pasado, pero para millones de estadounidenses, los verdaderos problemas acaban de empezar. Si perdiste la fecha límite del 15 de abril o debes impuestos atrasados, el IRS intensifica la vigilancia cada día que esperas empeora las cosas. Con más de 5.000 embargos diarios y herramientas como incautaciones de propiedades, bloqueos de cuentas bancarias y embargos de salario, el IRS está ejerciendo una presión no veíamos en años. El aumento del control significa que los cobros avanzan rápido. La buena noticia es que aún hay tiempo para que Tax Network Estados Unidos te ayude. Si eres autónomo o dueño de un negocio, incluso si tu contabilidad es un desastre, ellos se encargan de todo. Tax Network Estados Unidos está especializada en poner orden en el caos financiero y devolverte al buen camino rápidamente. Incluso después de la fecha límite, no es demasiado tarde para recuperar el control. Tu consulta es completamente gratuita, y actuar ahora podría detener sanciones, cartas amenazantes y embargos sorpresa antes de que vayan a más. Llama al 1-800-958-1000 o visita tnusa.com/Candes. Puede que hayas pasado por alto el 15 de abril, pero aún no se te han acabado las opciones. Deja que Tax Network Estados Unidos te ayude antes de que Hacienda dé el siguiente paso. Llama al 1-800-958-1000 o visita tnusa.com/Candes. Como decía, el gobierno estadounidense y los gobiernos de todo el mundo tienen una larga historia de implicación en las industrias del narcotráfico y hay muchos ejemplos. Son demasiados como para repasarlos todos, pero vamos a hacer un repaso rápido de los más picantes empezando por estos. Estos son documentos que detallan cómo George H.W. Bush trabajó con Richard Helms, que entonces era el director de la CIA, y otros para traficar heroína en el Triángulo de Oro durante la Guerra de Vietnam. Se alega que no solo llevaban a cabo la mayor operación de contrabando de heroína del mundo en el extranjero en ese momento, sino que además ganaban mucho más dinero vendiendo la droga directamente a los soldados estadounidenses que luchaban en Vietnam. Hay toda una madriguera de locura en torno a este documento y otro montón de registros sobre cuentas bancarias de presupuesto negro de la CIA, tráfico de drogas y la castración de un dictador centroamericano. Pero esa investigación la dejaremos para otro día.
Porque luego está la vez en que la CIA tomó el control de las operaciones de contrabando de los cárteles latinoamericanos y empezó a volar aviones de carga llenos de cocaína hacia Mena, Arkansas. Gary Webb descubrió y reportó de forma célebre cómo la operación de la CIA fue la única responsable de iniciar y alimentar toda la epidemia de crack en las comunidades negras estadounidenses en los años 80 y 90. Webb, de forma célebre, se suicidó pegándose 2 tiros en la cabeza. Y cuando la gente dijo que eso sonaba un poco sospechoso, la CIA se aseguró de investigarse a sí misma y concluyó que no tenía nada que ver ni con su muerte ni con el tráfico de drogas. Así que caso cerrado. Luego, más recientemente, está Afganistán. Y quiero profundizar un poco más en Afganistán porque es reciente, es instructivo y creo que podría suponer un cambio en la naturaleza del tráfico global de drogas en este momento. Pero primero, vamos a empezar mucho antes, en el siglo XIX, con el Imperio Británico. Porque creo que esta es una parte de la historia que no conoce suficiente gente. Así que, a medida que el Imperio Británico se expandía por todo el mundo, principalmente gracias a la primera gran megacorporación internacional, la Compañía de las Indias Orientales, el opio llegó a ser una de sus mayores fuentes de ingresos. Convirtieron la India en una enorme plantación de amapolas, y la mayor parte del opio cultivado allí se enviaba a China, que convenientemente estaba justo al otro lado del viento desde la India. La India lo detestaba. China fue destruida por ello, y Gran Bretaña amasó una riqueza incalculable gracias a ello. En 1880, el Parlamento británico debatió la historia de su comercio de opio, y en ese examen se encuentran algunos detalles alucinantes. Según el Parlamento británico, el porcentaje de ingresos de la India provenientes del opio se disparó hasta casi el 17% gracias a un solo cultivo. Es una locura. No puedo encontrar cifras claras sobre cuánto dinero ingresaba el Imperio Británico por este comercio, pero es seguro decir que era muchísimo. Su calidad de vida dependía significativamente del tráfico de opio. China, por razones obvias, no estaba nada contenta de que toda su gente, especialmente los hombres, se estuvieran volviendo adictos al opio y que su civilización estuviera tambaleándose bajo el peso de esa adicción. Así que prohibieron el uso y el comercio de opio y confiscaron un montón de opio, en su mayoría propiedad de comerciantes británicos. Sin embargo, a Gran Bretaña no le gustó nada eso, así que fue a la guerra con China por este motivo y al final ganó. Cuando lo hicieron, obligaron a China a legalizar el opio de nuevo y a seguir aceptando las importaciones de opio británico. Luego, en 1856, el gobierno chino incautó un barco pirata de contrabando cargado de opio llamado The Arrow. Si lees la Wikipedia, afirma que este era un barco mercante británico oficial. Pero en los registros del Parlamento recogidos en 1880, se lee lo siguiente, cito, «La Segunda Guerra surgió a raíz del contrabando de opio». Los chinos capturaron el Lord Arrow, un barco de la clase pirata que se dedicaba al contrabando. Se demostró claramente que no estaba bajo la protección de la bandera británica en el momento en que fue capturado, pero aún así fuimos a la guerra con China y destruimos sus barcos, su gente y sus edificios, como de costumbre. Así que, aún así, Gran Bretaña no lo aceptó y volvió a ir a la guerra con China. Esta vez, los franceses se involucraron, al igual que los demás imperios europeos y las nuevas colonias americanas, porque para entonces todos ellos también se habían metido en el negocio del opio. China fue derrotada una vez más, y el comercio de opio continuó. En ese momento, Hong Kong era una colonia británica, y se desarrolló en gran medida gracias a los beneficios de este comercio de opio. El conocido Banco Moderno HSBC fue fundado específicamente para gestionar los obscenos beneficios generados por el comercio de opio. Y hasta el día de hoy, siguen estando envueltos en escándalos de blanqueo de dinero y drogas. Si no lo sabes, el opio se obtiene de la planta de la dormidera, y es una de las formas más antiguas de drogas opioides refinadas. A finales del siglo XIX, los científicos descubrieron una nueva forma de refinar el opio y se inventó la heroína. En 1898, Bayer, sí, los mismos que hacen la aspirina y ahora son dueños de Monsanto, Bayer empezó a producir heroína como churros, pero churros buenísimos, tan buenos que te dejan dormido. Los médicos de la época decían que era el remedio perfecto para casi todo, desde la tuberculosis hasta el asma, incluso la bronquitis. ¿Tienes tos? Prueba la heroína. ¿Qué podría salir mal?
Los médicos de la época incluso afirmaban que la heroína era una gran manera de superar la adicción a la morfina. Solo espera a que descubran el fentanilo. ¿En serio? Lo digo. ¿O no? Somos adictos a los opioides. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Has probado la heroína? Así que, obviamente, no tenían ni idea. La heroína es extremadamente adictiva, puede ser letal. Desde entonces, ha sido una de las drogas ilegales más destructivas y rentables jamás inventadas. Así que, naturalmente, era el cultivo perfecto para que la CIA lo utilizara para financiar su creciente lista de programas de presupuesto negro en los años 60 y 70. Así que, en este informe del FBI escrito en 1989, se detalla cómo George H.W. Bush se ganó el apodo de Papi, que no se refiere a papá, sino a otra cosa. Solo unos cuantos extractos rápidos de este informe. Podemos hacer todo un episodio sobre esto en otra ocasión. Esto trata sobre las personas que estaban a cargo de la operación. 4 de los 5 fueron seleccionados a dedo por sus habilidades y experiencia muy especiales. El 5º miembro del grupo, Armity, fue llevado por George Bush como su chico de los recados personal. Bush fue elegido por su conocimiento de China y su habilidad como piloto en tiempos de guerra, además de estar en ascenso dentro de la CIA, aunque esto fue antes de que estuviera oficialmente involucrado en la CIA, así que, mentiras. Y ahora voy a saltar directamente hasta el final. Los 5 nombres fueron presentados al padrino de la CIA, John Foster Dulles, quien dio su total aprobación al plan. Continúa diciendo, el plan maestro consistía en que la CIA entrara en el negocio del contrabando de drogas de manera total y absoluta. Cada uno de los 5 planificadores tendría su propio campo que gestionar. Bush sería el jefe secreto de la ONA y se encargaría de todo el envío de drogas utilizando vías de embarque falsificadas. Armity sería el recadero del grupo y el intermediario con cualquier indeseable. El general Lansdale se encargaría de todas las redes de distribución y de los servicios de cobro dentro del ejército en Vietnam. William Colby se encargaría de organizar toda la mano de obra, desde mensajeros, vendedores ambulantes, camellos, cobradores y demás, así como de la eliminación de cualquiera que pudiera resultar incontrolable, ya fueran estadounidenses o vietnamitas. El teniente coronel Ferreira estaba allí para utilizar sus contactos en Latinoamérica y en Oriente Medio para obtener de varios gobiernos las drogas necesarias, heroína, cocaína, marihuana, LSD, etcétera, etcétera, según lo ordenara Colby. Bush se encargaría del opio procedente de China. También tiene una sección al final completamente loca sobre la vez que este espía, el general Ferrer del que acabamos de hablar, se coló en la mansión de Manuel Noriega en Panamá, le tendió una emboscada, lo ató, le cortó los testículos y se los metió en la boca para demostrar su punto. Es una historia de locos. Podríamos hacer un episodio entero sobre esto, y quizá algún día lo hagamos. Pero este informe detalla específicamente cómo este programa ultrasecreto dirigido por Bush y Helms introducía heroína de contrabando a los soldados estadounidenses en Vietnam, y luego canalizaba el dinero en efectivo a cuentas bancarias secretas de la CIA que se usarían para financiar programas de presupuesto negro ultrasecretos en todo el mundo. Un miembro menor de esta trama, William Casey, más tarde sería el arquitecto de las operaciones de contrabando de cocaína expuestas en el escándalo Irán-Contra durante los años 80. La misma historia. La CIA estaba introduciendo cocaína de contrabando en Estados Unidos y utilizando las ganancias para financiar una guerra proxy ilegal, que el Congreso les había dicho explícitamente que no financiaran. Curioso que casualmente usaran un pequeño y tranquilo aeropuerto en el estado donde Bill Clinton era gobernador en ese momento. Por aquella época, el hermano de Bill Clinton tenía una adicción de 4 gramos de cocaína al día. Más tarde fue acusado de posesión y tráfico de cocaína, pero Bill se aseguró de indultarle en 2001, justo antes de dejar el cargo. Y ya que hablamos de 2001, en 2001, un grupo desorganizado de 19 terroristas árabes, sin absolutamente ninguna protección de la CIA ni del Mossad, decidió casi suspender el curso básico de vuelo en Cessna, y luego secuestrar un montón de aviones de pasajeros para estrellarlos contra las Torres Gemelas. Y también la sala secreta del Pentágono responsable del pequeño error presupuestario de Rumsfeld de más de $2 billones. Pero no te preocupes, Rumsfeld ni siquiera estaba allí en ese momento, aunque ese mismo día envió un memorando pidiendo a su gente que determinara si el ataque era lo suficientemente bueno como para culpar a Saddam Hussein, a pesar de que Irak no tenía nada que ver con todo aquello. Y en medio de toda la locura, el edificio 7 decidió que estaba cansado y se autodemolió de forma controlada.
Y aunque el combustible de los aviones derrite vigas de acero y pulveriza todo el hormigón de una torre hasta convertirlo en polvo fino, en realidad no tiene mucho efecto sobre los pasaportes, que caen flotando hasta las aceras de Nueva York sin un rasguño, para que sean encontrados convenientemente a las pocas horas del ataque. Aunque las autoridades realmente no los necesitaban, porque Mohamed Atta, el líder de los secuestradores, consideró prudente dejar un maletín lleno de sus planes, con nombres y fotos de todos los secuestradores, en el aeropuerto desde donde despegó. Obviamente, solo por si acaso y para la posteridad. Así que, en cuestión de días, nos centramos en Al-Qaeda, por tanto, en Afganistán, que supuestamente estaba dando refugio al hombre más malvado del mundo, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden escribió una carta más tarde al pueblo estadounidense que recientemente se hizo viral en todo TikTok, porque la generación Z de repente se dio cuenta de que tenía más sentido que nuestros propios políticos. En cuanto se hizo viral, la retiraron de The Guardian, donde había estado alojada durante años, y luego se lanzó una campaña de censura a nivel de todo Internet. En ella había pasajes como este: el rumbo de las políticas de la actual administración en varias áreas revela claramente que quienquiera que entre en la Casa Blanca, incluso con buenas intenciones de salvaguardar los intereses del pueblo, no es más que un maquinista de tren. Su única tarea es mantener el tren en las vías que han sido puestas por los lobbistas de Nueva York y Washington para servir primero a sus propios intereses, aunque sea en contra de vuestra seguridad y economía. Cualquier presidente que intente sacar el tren de las vías de los lobbistas o encaminarlo hacia los intereses del pueblo estadounidense se enfrentará a una oposición y presión muy fuertes por parte de los lobbistas. Vuestro presidente describió la decisión del tribunal a favor de que las corporaciones intervengan en el ámbito político como una victoria, pero no es una victoria para el pueblo estadounidense, salvo para las grandes corporaciones. No cabe duda de que es un derecho, y también es un derecho para la administración apoyar a los israelíes opresores en la ocupación continua de nuestra tierra y el asesinato de nuestros hermanos, lo que supone una victoria para el lobby judío. El presidente no fue capaz de defenderos frente a la pérdida de seguridad y económica. El camino hacia el cambio y la liberación de la presión de los lobbistas no pasa por los partidos republicano o demócrata, sino por emprender. Blada, sí, ya pillas la idea. Y aunque el colega tiene algunos puntos bastante buenos, quiero dejar claro que no apruebo ni respaldo el terrorismo ni a Osama Bin Laden. Hizo cosas realmente malvadas en su momento, quizá no tanto como Donald Rumsfeld o Dick Cheney, pero bueno. Afganistán era un gran problema en 2001, pero de verdad grande. Incluso antes de que el edificio 7 decidiera unirse a la póliza de seguro especialmente generosa de Larry Silverstein, Afganistán ya era un problema, porque durante bastante tiempo había producido la mayor parte del suministro mundial de opio y heroína. Al menos lo fue hasta que los talibanes llegaron y tomaron el control en el año 2000 y prohibieron la producción de la droga. Los mercados mundiales de drogas se desplomaron. Luego, convenientemente, al año siguiente, el país fue invadido por los marines estadounidenses, que recibieron la orden de ayudar a reconstruir el país custodiando los nuevos campos de amapola recién plantados. Para 2002, la producción de opio había regresado, y en 2004 estaba alcanzando nuevos máximos. La producción de heroína y opio siguió aumentando desde entonces hasta alcanzar cifras récord en 2017, antes de estabilizarse. Luego, en 2022, Joe Biden ordenó una retirada repentina y caótica, una vergüenza nacional absoluta y un crimen tanto contra el pueblo afgano como contra el estadounidense, que habían luchado durante 2 décadas en un conflicto sin sentido ni propósito que costó la vida a miles de estadounidenses y a millones de afganos. Y luego, convenientemente, se ordenó a las tropas estadounidenses dejar todo su equipo militar allí para que los talibanes lo incautaran, casi como si el gobierno de Estados Unidos estuviera armando intencionadamente a terroristas. Ahora bien, ¿dónde he leído yo eso antes? Al año siguiente de que los talibanes tomaran el control de Afganistán, la producción de opio se desplomó hasta mínimos históricos y se ha mantenido así desde entonces. Es casi como si el gobierno de Estados Unidos hubiera renunciado a su antigua tradición de supervisar el tráfico global de heroína. Pero retrocedamos y hablemos un momento sobre la epidemia de opioides, porque creo que ahí encontraremos la razón probable de este aparente cambio de rumbo. La epidemia de opioides, que a menudo se considera que comenzó a principios de los años 2000, e incluso se podría decir que en 2001, ha costado la vida de más de 500.000 de estadounidenses y ha supuesto un gasto de más de $1 billón.
Primero, se extendió por el centro de Estados Unidos debido a la sobreprescripción de nuevos medicamentos opioides como Oxycontin, que se promocionaban a los médicos como un analgésico nuevo y no adictivo. Se recetaba a chavales del equipo de fútbol americano que se lesionaban, a madres y padres después de una operación, o prácticamente para cualquier cosa que se les ocurriera a los médicos, porque más tarde se supo que los médicos recibían comisiones por recetarlo. Bueno, técnicamente no eran sobornos, pero resultó que, de media y según amplios estudios, los médicos que recetaban más opioides simplemente coincidía que recibían más dinero de las grandes farmacéuticas. Seguro que es pura coincidencia, claro. Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, también dio sobornos de verdad, es decir, directamente mordidas, a la empresa que gestiona uno de los portales de prescripción médica más utilizados, para que cuando los médicos usaran su ordenador en la consulta para recetar medicamentos, aparecieran ventanas emergentes animándoles a recetar los opioides de Purdue Pharma. Estas y otras prácticas provocaron que una cantidad absolutamente descomunal de opioides llegara a los hogares estadounidenses en los últimos 20 años. En 2016, había 323 millones de personas viviendo en Estados Unidos, y los médicos emitieron 215 millones de recetas de opioides. Eso equivale a una receta para 2 de cada 3 hombres, mujeres, niños y bebés en Estados Unidos. Como las recetas suelen emitirse varias veces al año a la misma persona, eso significa que casi el 20% de la población recibió recetas de opioides ese año. En el condado estadounidense promedio, los médicos recetaron en 2015 una cantidad de opioides equivalente a un suministro de oxicodona para casi 2 semanas para cada residente, hombre, mujer y niño. Y para demasiados de estos estadounidenses, esa primera receta se convirtió en una adicción, y cuando finalmente los opioides recetados son demasiado difíciles de conseguir o demasiado caros, recurren a la heroína y otras drogas de la calle. Esto devastó a mi generación. Casi todas las personas de mi generación perdieron amigos en el instituto y en la universidad por esta tragedia. Chicos normales, la estrella del equipo de fútbol, el gracioso de la clase, estudiantes de honor, que de repente desaparecieron del mapa, se fueron a rehabilitación fuera del estado o murieron por sobredosis. La tragedia de la epidemia de opiáceos es difícil de exagerar, y fue aún más trágica porque era causada por médicos que recetaban estas sustancias a personas exitosas y normales. No a drogadictos, no a quienes abandonaron los estudios, no como último paso tras una larga caída hacia la degeneración. La propia consulta del médico se convirtió en la puerta de entrada a la destrucción de familias y vidas. Y durante ese tiempo, Afganistán era, con diferencia, el principal proveedor mundial del opio utilizado para fabricar estas drogas. Libramos una guerra durante 20 años para subvencionar y proteger estos beneficios. Soldados estadounidenses custodiaban estos campos de amapolas mientras el opio que se extraía de ellos se enviaba a casa para enganchar y matar a sus propios amigos y familiares. Pero entonces, algo cambió. Alrededor de 2015, el fentanilo empezó a inundar el mercado y comenzó a aparecer en muestras de otras drogas callejeras como el éxtasis y la cocaína. Aquí podéis ver que la línea morada representa otros opioides sintéticos. Se dispara. Y mientras tanto, la línea naranja, la heroína, se estabiliza y empieza a descender ligeramente. El fentanilo es un opioide sintético que se fabrica en un laboratorio sin necesidad de librar una guerra para asegurar millones de hectáreas de producción de amapola. También es hasta 100 veces más potente que la heroína y 10.000 veces más potente que la morfina. Estas imágenes muestran una dosis letal de fentanilo, que puede ser tan pequeña como unos pocos granos de arena, y podéis ver el tamaño de una dosis letal de heroína comparado con una dosis letal de fentanilo. Así que ahora esta sustancia se está mezclando con otras drogas callejeras para que parezcan más potentes, y los chavales están muriendo por sobredosis cuando creen que están tomando otra cosa que, al menos en términos generales, es relativamente inofensiva. Qué curioso, ¿verdad? Que ya no nos interese Afganistán y sus campos de amapolas justo cuando el mercado de la heroína se ve sacudido por este nuevo opioide sintético que hace que el cultivo de amapola sea prácticamente obsoleto. Debe de ser solo una coincidencia, ¿eh? Algo parecido aquella vez en 2019 cuando un barco de carga propiedad de JP Morgan Chase fue incautado con 20 toneladas de cocaína a bordo.
El valor estimado en la calle de ese cargamento superaba los $1.000 millones. Fue el buque más grande jamás incautado en la historia de la patrulla fronteriza. Y entonces podrías pensar, vaya, nuestro gobierno federal sí que se toma en serio esto del tráfico de drogas. Pero si lees con más atención, descubres cómo funciona realmente el mundo. JP Morgan arrendó el barco Mediterranean Shipping Co., absolviendo a JP Morgan de cualquier responsabilidad por la tripulación y la carga del barco. Mediterranean Shipping Co. dijo, citando, desafortunadamente, las empresas de transporte y logística se ven afectadas de vez en cuando por problemas de tráfico. Correcto. Es un gran problema cuando te pillan transportando más de $1.000 millones de cocaína, pero no es un problema tan grande como para que la corporación sea investigada en absoluto. No. En cambio, algunos de los miembros de la tripulación fueron acusados de tráfico de cocaína, pero obviamente la compañía naviera nunca podría haber sabido que esto estaba sucediendo, así que, ¿por qué siquiera investigarlos? Obviamente JP Morgan tampoco tuvo nada que ver con esto. Pero, ¿recuerdas aquella vez cuando Jeffrey Epstein refería a multimillonarios y otros clientes influyentes a JP Morgan Chase para servicios bancarios y se convirtió en todo un escándalo? Quiero decir, porque el asesor legal de la Casa Blanca de Obama siquiera lo conocía, y mucho menos hablaba con él. Porque si investigas un poco más, descubrirás que ella fue referida a JP Morgan por Epstein en febrero de 2019, solo 4 meses antes de su arresto por cargos federales de tráfico sexual de menores. 4 meses. Esta recomendación llegó 6 años después de que JP Morgan afirmara que había cortado todos los lazos con Epstein debido a repetidas señales de alerta en su cuenta. Todos los grandes bancos están sucios hasta la médula. Cada año hay informes de bancos que son pillados lavando dinero para los cárteles y traficantes, pero nunca hay noticias de investigaciones criminales ni de que se les haga rendir cuentas. Simplemente pagan unas cuantas multas pequeñas aquí y allá y siguen haciendo negocios como si nada, porque esta gente no es como tú y como yo. Ellos son la clase propietaria, la clase política y la clase bancaria. Nos educan para creer que vivimos en un mundo justo, que nuestro gobierno son los buenos y que esos terroristas, cárteles de la droga y criminales son los malos. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. ¿Por qué crees que has oído hablar de capos de la droga colombianos yendo a prisión por tráfico de cocaína, pero nunca nadie ha sugerido siquiera hacer lo mismo con el director de la CIA cuando supervisaba operaciones de contrabando? ¿Por qué crees que el asesor de Obama aparentemente era amigo de Jeffrey Epstein, pero a nadie se le ocurrió investigar más a fondo esa relación? Por la misma razón por la que ni JP Morgan ni Mediterranean Shipping Co. fueron siquiera investigados tras la incautación de cocaína en su barco, porque ellos son los que mandan. Estas personas son el Estado profundo. Y cuando la corrupción ha calado tan hondo en el gobierno estadounidense, están jugando en terreno amigo. El manual de juego del gobierno corporativo y las agencias de inteligencia está diseñado precisamente así, para crear una negación plausible. Cuando Barry Seal traía un avión de carga militar entero lleno de cocaína entrando y saliendo de Mena, Arkansas, cada pocas semanas, nadie iba a terminar mirando a Bill Clinton para ver si era posible que Barry se saliera con la suya porque tenía protección y estaba trabajando con gente corrupta de nuestro propio gobierno. Nadie va a poder demostrar que alguien en JP Morgan tenía conocimiento de que sus barcos estaban siendo usados para traficar miles de millones de dólares en cocaína. Los ejecutivos de Universal Music no tenían manera de saber que su chico Diddy supuestamente estaba dirigiendo una operación de tráfico y chantaje. Casi mejor quitar sus nombres de las demandas y ni siquiera investigarlos, a pesar de que supuestamente financiaban y asistían a las fiestas. Si la CIA hubiera querido acabar con el suministro global de heroína en cualquier momento durante las 2 últimas décadas, podrían haberlo hecho fácilmente. Al fin y al cabo, toda la industria global dependía de soldados estadounidenses custodiando los mismos campos de amapolas que abastecían a los traficantes y cárteles. ¿Saben de dónde viene la cocaína? Llevan décadas trabajando con esa gente. Saben quiénes son los traficantes de personas. Les están blanqueando el dinero. La DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no existen para detener las drogas, las armas o la trata de personas, aunque eso es lo que suelen pensar los agentes que se apuntan al trabajo. Pero las instituciones en los niveles más altos sirven para proteger el territorio de ese estado profundo estadounidense. Si no tienes la protección de los de dentro, te pillan y te meten en la cárcel.
Pero si mueves tus drogas en barcos de JP Morgan entrando y saliendo de puertos amigos, hacia y desde activos del estado profundo, dime, ¿cuántos barcos como este crees que trajeron sus cargamentos sin ser detectados antes de que algún agente insolente se saliera del guión y pillara este barco? Yo apuesto a que fueron muchos. Porque ya sea cocaína, heroína o niños, todo es como el show de Truman. Nos dejan seguir creyendo que estas cosas son ilegales y conllevan duras penas de prisión, pero normalmente solo son ilegales para cualquiera que intente meterse en sus beneficios y su estilo de vida. Porque mientras haya gente en nuestro gobierno drogándose y violando niños en islas privadas, más te vale creer que van a proteger su suministro. Y no hay nada más cercano a la cima simbólica de la pirámide que cocaína en la Casa Blanca. Y es gracioso que casi piensen que van a investigar y procesar a alguien por esto. De hecho, resulta hasta ofensivo. Porque mientras estos tíos andan persiguiendo una bolsita de coca que todos sabemos que podría haber sido de cualquiera en la Casa Blanca de Biden, los archivos de Epstein siguen ahí, acumulando polvo en el despacho de Pam Bondi. Porque todos los implicados en esos archivos forman parte de la clase dirigente intocable. Son los banqueros, los políticos, las celebridades y los ejecutivos corporativos que hacen que el mundo gire, y todo el mundo trabaja para ellos. Y ahora tenemos que hablar de un escándalo de chantaje con cintas sexuales. Pero antes, quiero hacer una pausa para mencionar a uno de nuestros patrocinadores. Y ahora déjame hablarte de HomePay Lock. Si eres propietario de una vivienda, tienes que escuchar esto. ¿Cuándo revisaste el título de tu casa? Es el comprobante legal de que eres dueño. Si eres como yo, nunca. En la IA y ciberseguridad, los estafadores roban títulos, y tu patrimonio es el objetivo. Así funciona. Delincuentes falsifican firma en documento, usan sello notarial falso, pagan pequeña tasa en registro condado, de repente, título casa transferido a otro nombre. Luego piden préstamos usando tu patrimonio o incluso venden tu propiedad. Ni siquiera te enterarás de qué está pasando hasta que recibas una notificación de cobro o de ejecución hipotecaria. Por eso tienes que dejar lo que estás haciendo y averiguar hoy mismo si ya eres una víctima. Usa el código promocional Candice en Ometitleloc, /Candice para asegurarte de que el título de tu casa sigue a tu nombre. Además, recibes un informe gratuito del historial de tu título y una prueba gratuita de 14 días de su protección TripleLock de $1 millón. Monitorización 24/7 de tu título, alertas ante cambio, si ocurre fraude, gastarán hasta $1 millón para solucionarlo. Entra en Ometitleloc, /Candice. Código Candice. Es Ometitleloc, /Candice con el código promocional Candice. La semana pasada, X se vio momentáneamente inundado por el escándalo del vídeo sexual que rodea al legendario periodista independiente Glenn Greenwald. Si no conoces a Glenn, lleva en esto desde más o menos 2003, cuando muchos de nosotros aún estábamos aprendiendo a escribir frases completas. Ha contribuido a algunas de las historias anticorrupción más importantes de todos los tiempos, incluyendo ser uno de los principales periodistas que recibieron y publicaron los documentos filtrados por Edward Snowden. Ganó un premio Pulitzer por su trabajo sobre la historia de Snowden. Después fue uno de los miembros fundadores de The Intercept, donde jugó un papel clave al recibir y reportar las primeras filtraciones sobre el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, que finalmente expusieron todo un archivo de actividades criminales en Libia, Haití, así como los infames correos de Pizzagate que terminaron siendo publicados en Wikileaks. Informó sobre un gran escándalo de corrupción en Brasil, exponiendo a miembros del gobierno de Bolsonaro, incluidos jueces y fiscales, por corrupción e intentos de manipular elecciones. Criticó a Bush, criticó a Obama y criticó a Trump. Luego, en 2020, cuando los editores de The Intercept intentaron censurar sus reportajes sobre los negocios corruptos de Joe Biden con China y Ucrania, en vez de ceder ante la censura, abandonó la publicación que él mismo había ayudado a fundar. En su lugar, se independizó y rápidamente reunió una de las audiencias más grandes de todo el sector. A lo largo de toda su carrera, a pesar de ser judío, ha criticado al gobierno de Israel por sus políticas militares y operaciones de inteligencia. Ha sido profundamente crítico con el trato que dan a los palestinos desde mucho antes del 7 de octubre. Y luego, la semana pasada, tenía programado sentarse con Tucker Carlson para un podcast, y el día antes de que se emitiera el episodio, se filtró en internet un vídeo sexual privado suyo. Estoy seguro de que la coincidencia en el momento fue pura casualidad.
Seguro que solo fueron unos chavales descontentos al azar que hackearon su móvil o su ordenador y lo filtraron todo en Twitter. Probablemente no fue ningún gobierno extranjero ni agencia de inteligencia intentando avergonzarle y silenciarle. Ahora bien, no vi los vídeos por respeto a Glenn. Glenn es un hombre adulto y no había menores implicados. Glenn es gay, y esto lo sabemos hace tiempo. Así que, los vídeos solo buscaban avergonzarle, presumiblemente, monopolizar la conversación. Glenn publicó un comunicado excepcionalmente bueno que quiero leer. Cito, anoche, se publicaron en Internet unos vídeos que muestran comportamientos de mi vida privada. Algunos estaban distorsionados y otros no. Se publicaron sin mi conocimiento ni consentimiento, y por tanto su publicación fue un acto delictivo. Aunque aún no sabemos exactamente quién es el responsable, estamos cerca de averiguarlo, y el motivo fue claramente político y malintencionado. En cuanto al contenido de los vídeos, no siento vergüenza ni arrepentimiento alguno por ellos. Los vídeos muestran a adultos que consienten participando en actos íntimos en su vida privada. Todos muestran comportamientos consensuados que no hacen daño a nadie. Puede ser incómodo y desagradable cuando tu comportamiento privado se hace público. Por eso ese comportamiento es privado. Pero el único delito aquí es la publicación criminal y maliciosa de los vídeos en un intento de difamar a los enemigos políticos percibidos y promover una agenda política. Otros son libres de formar sus propios juicios, como algunos con la vida privada. No cambiará mi trabajo. Continuaré con todas las facetas de mi periodismo y perseguiré las causas más importantes, como antes. Y básicamente, todo Internet compartió el mismo sentimiento. No nos importa. Glenn Greenwald es uno de los periodistas independientes más impactantes de nuestra generación. Lo que haga en su propio dormitorio con adultos que consienten es asunto suyo. Algunos de los comentarios debajo de la publicación de Glenn fueron divertidísimos y fantásticos de leer. Cernovich, con un enfoque un poco más serio aquí, dijo, me alegro de haber estado desconectado y haberme perdido esto. Siento que te hayan atacado de esta manera. Mostrar coraje moral es importante porque el chantaje solo funciona cuando la gente vive con miedo, que es lo que los poderosos quieren y exigen a través de otras formas de coacción. DeJotetien simplemente dijo, estás loquísimo, Glenn. E incluso Andrew Tate opinó diciendo, que le den. Sigue luchando por lo que es justo. Andrew Tate suele ser el primero en llamar a alguien un cobarde, y aquí está apoyando a Glenn Greenwald, porque todos lo entendemos. El periodismo tiene que plantarse ante cosas como esta, porque una vez que empiezan a hacerle esto a los periodistas, ¿dónde acaba? Esa publicación ha sido vista más de 22 millones de veces. Y, paradójicamente para los filtradores, esta historia les ha salido el tiro por la culata. No solo al mundo no le importó, sino que además expuso la oscura e importante verdad sobre el panorama mediático actual. El mundo está gobernado por el chantaje, y no solo los políticos serán el objetivo. Ellos, sean quienes sean, harán prácticamente cualquier cosa a prácticamente cualquiera que les amenace, para intentar silenciar la verdad, mantener su relato y conservar el poder. Llevo un tiempo preguntándome si empezaríamos a ver chantajes contra los medios independientes. Y ahora, gracias a que Glenn Greenwald se ha sacrificado por todos nosotros, tenemos pruebas. La pregunta que todos deberíamos hacernos es cuántas otras personas en los medios independientes podrían estar controladas por chantajes que no han salido a la luz. Cuánta gente ahí fuera no tendría la entereza de Glenn y en vez de soportar la vergüenza, cambiaría su forma de informar, haría lo que le pidiera su chantajista, traicionaría sus valores. Y para que quede claro, hasta ahora no sabemos quién fue el que hackeó y filtró estos vídeos. No sabemos quién podría querer avergonzar o silenciar a Glenn Greenwald. Al menos, no lo sabemos con certeza. Pero personalmente, tengo mis propias sospechas. Y si quieres pruebas que te ayuden a decidir quién crees que está intentando chantajear a periodistas, deberías ver la entrevista de Glenn con Tucker y sacar tus propias conclusiones. Por ahora, solo vamos a mostrar un breve fragmento de la entrevista que he elegido, totalmente al azar, obviamente. Yo, por ejemplo, en 2022 y 2023 hubo un montón de gente maga que se oponía a la financiación de la guerra en Ucrania. Y también algunas personas que no eran maga, como RFKJR. Y yo, evidentemente, me opuse mucho desde el principio. Tú también. Fui a tu programa muchas veces para hablar de eso. Y tuve a muchos de ellos en el programa, como Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene y RFKJR. A muchos de ellos.
Y siempre tenía el mismo plan. Les preguntaba algo así como, ¿por qué os oponéis a que Estados Unidos financie la guerra en Ucrania? ¿No queréis que Estados Unidos defienda a Ucrania frente a Rusia? Y todos decían, esto no es asunto nuestro. Está al otro lado del mundo. No afecta a mis electores. Nuestras comunidades se están desmoronando. La adicción al fentanilo está arrasando nuestras comunidades. Nadie tiene trabajo. Nadie tiene atención sanitaria. Nuestro país se está viniendo abajo. No tenemos dinero para seguir enviando a países extranjeros, y es indignante que sigamos haciéndolo. Lo decían con mucha pasión y mucha firmeza. Yo les animaba a que siguieran desarrollando esa idea, y lo hacían, y decían todas esas cosas con las que yo estaba completamente de acuerdo. Y luego mi siguiente pregunta siempre era, ¿aplicáis el mismo razonamiento a que Estados Unidos financia al ejército israelí, a la sociedad israelí y a las guerras de Israel? Y todos tartamudeaban intentando distinguir porque tenían una opinión para Ucrania, con un razonamiento muy convincente, pero luego tenían que decir, no, Israel es diferente. Ahora hay un intento de imponer a las universidades, exigir que adopten, pero también convertir en ley estadounidense esta expansión radical de lo que significa el antisemitismo. Por ejemplo, hay leyes que dicen, esto es lo que es el racismo, esto es lo que es, ya sabes, la xenofobia, esto es lo que es la islamofobia, la misoginia, lo que sea, para expandir la definición de antisemitismo e incluir declaraciones no solo sobre personas judías, que deberían estar sujetas a crítica, como que deberías poder decir, vaya, parece que a Ben Shapiro le importa mucho Israel, quizá incluso hasta el punto de que le importa más que Estados Unidos. Es decir, deberías poder expresar esa crítica. Pero lo otro es que no puedes decir por esto es solo un ejemplo. No puedes decir que Israel es un proyecto racista. Puedes decir que Irán es un proyecto racista. Puedes decir que Hamás es un proyecto racista. Puedes decir que Estados Unidos es un proyecto racista. ¿Puedes decir lo que quieras? Te puedes ser un estudiante en una universidad a un mes de terminar tu doctorado con un expediente completamente limpio, y puedes escribir un artículo de opinión diciendo, creo que América es un país de violencia, imperialismo y maldad, y que fue fundada sobre el racismo, y no te pasará absolutamente nada. Escribes un artículo de opinión, con una 10ª parte de esas críticas, pero sobre Israel, y viene ICE a buscarte para deportarte. Así que, obviamente, no prestes atención a ninguno de esos puntos que él está planteando. No discutas esos argumentos en absoluto. No respondas a los hechos ni al contenido de las preocupaciones. En su lugar, deberías prestar atención al escándalo, prestar atención a la cinta sexual, prestar atención a las distracciones, porque seguimos esperando alguna forma informada o racional de abordar esas preocupaciones por parte de los expertos, de alguien que haya estado allí. Seguimos esperando escuchar. Así que, ese es nuestro programa de hoy. De verdad, te agradecemos mucho que nos hayas visto. Nos ayudaría muchísimo si le das like al vídeo, lo compartes con tus amigos y te suscribes al canal de Candes. También te agradecería mucho, por mi parte, si sigues el enlace en la descripción para ir a mi canal de YouTube, Jan Carol Show, y te suscribes allí, porque cuando termine de sustituir a Candes, voy a llevarme todo esto que hacemos y lo trasladaré allí para seguir adelante. Os seguiremos trayendo más novedades sobre Candes, el pequeño Roman, todo eso, además de investigar todo tipo de escándalos e historias de las que los grandes no quieren que hablemos, más adelante esta semana. Así que tengáis una buena noche, cuidaos mucho a vosotros y a vuestra familia, y nos vemos mañana.